buenos días, que el Señor te bendiga. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Estamos estudiando Nehemías capítulo 9 del 1 al 8, título Arrepentimiento y adoración genuina. Yo le puse por título Avivamiento no son emociones. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes, ya sea individual o colectivamente. Esto provoca cambios radicales a través de la convicción de pecados que llevarán al arrepentimiento y al compromiso de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede traer una verdadera transformación, puesto que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo se produjo este gran avivamiento en los tiempos de Nehemías? Hemos visto que en los capítulos anteriores, pues Nehemías y el pueblo se levantaron a reconstruir los muros, las puertas, ya el templo ya estaba listo, y cuando todo esto se logró, pues entendieron que no era suficiente. Ahora faltaba lo más importante: levantar los muros espirituales a través de la palabra de Dios. Y es entonces que ellos pidieron al escriba Esdras que trajera la ley de Moisés para que pudieran todos escuchar lo que Dios decía a través de la palabra. Y esto me encanta. Me encanta porque fue el pueblo el que pidió: traigan el libro. Y yo quiero decirte con esto, cuán afortunados somos en este tiempo de tener la palabra de Dios en nuestras manos, de diferentes versiones, de tamaño de letra, con comentarios, con concordancias. Puedes tener las Biblias que tú quieras y de los tamaños que tú quieras. La pregunta es si realmente tenemos esa hambre y ese desespero por escuchar, por leer, por meditar lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Tristemente son menos personas que se comprometen a tener una Biblia, a llevarla a la iglesia, a leerla y a meditarla. Pues ahora se proyecta todo en la iglesia, así que ¿para qué llevar la palabra de Dios? Acabo es que yo ya la tengo en mi celular. Yo te puedo decir en mi experiencia y en mi opinión que un celular no puede sustituir la palabra de Dios. Aunque la tengas ahí y aunque digas pues no tiene nada de malo, yo no estoy diciendo que tenga nada de malo, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, es un libro sagrado. Y en aquel tiempo pues no todos tenían acceso a una copia de la ley de Moisés, pero tenían hambre. Todos se reunieron. Y si nosotros queremos un avivamiento, tenemos que volver a la palabra de Dios. Las personas buscan milagros, pero quiero decirte, los milagros no producen avivamientos. Los milagros pueden ser el producto de un avivamiento, pero aún así, los milagros producen emociones también. Los milagros se olvidan. ¿A cuántas personas Jesús obró sobrenaturalmente en sus cuerpos? ¿Y cuántos estuvieron al pie de la cruz? Mire, uno sencillo, el pasaje de los 10 leprosos. Los 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó. En el avivamiento, en el tiempo de Esdras, también hubo un factor muy importante que fue la unidad. Dice la Biblia que todos eran como un solo hombre. Todo el pueblo se reunió, pequeños y grandes y todos los que podían entender la palabra. Fueron ellos los que la pidieron. Queremos palabra, tenemos hambre de escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Qué increíble que hoy por hoy los pastores ruegan, piden a la iglesia: vengan a la reunión de oración, vengan al estudio de la palabra, y salen tantas excusas como las que usted y yo ya sabemos. Hace poco leí una frase que es muy cierta y dice: asistir a la iglesia debería de ser tu única excusa para faltar a todo lo demás. Todos estuvieron atentos a la palabra de Dios, nadie se distrajo, todos estaban desesperados por escuchar. Y no hay nada más triste que cuando se predica la palabra de Dios, las personas estén mandando mensajes de texto, estén hablando, se estén levantando, interrumpen y se duermen. El pueblo estaba atento, nadie se dormía, nadie se distraía, tenían respeto y reverencia por la palabra de Dios, y cuando la entendieron,
porque se les explicó de manera que la entendieran. La palabra de Dios trajo convicción de pecado y todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y si alguien tiene que decirlo, pues lo voy a decir. Si no estamos en la casa de Dios para un encuentro vivo con Dios, estamos en el lugar equivocado. Deberíamos de preguntarnos por qué o a qué asistimos a la casa de Dios. Y yo tengo algunos motivos que pueden ayudarte. Primero, ¿por qué asisto a la casa de Dios? Porque es algo que Dios nos exhorta a hacer. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Además, yo soy parte del cuerpo de Cristo y un cuerpo incompleto no puede funcionar bien. ¿Por qué asisto a la casa de Dios? Porque yo pongo en orden mis prioridades. Al dedicarle a Dios el primer día de la semana es ponerlo a Él primero. Piense por un momento. Si usted puede ir a trabajar, si usted puede ir a la escuela, si puede ir a una festividad, si puede salir de vacaciones, si puede hacer deporte todos los días, usted también tiene la capacidad de asistir a la casa de Dios. Usted no falta a su trabajo solo por faltar. Usted tendría que tener una muy buena excusa para decirle a su jefe por qué faltó. Así también, la casa de Dios debe de ser una prioridad en nuestra vida. Le damos tan poquito a Dios de todo lo que Él nos da durante los 7 días de la semana, 24 horas al día. Yo asisto a la casa de Dios para participar en la adoración, porque yo quiero ser agradecida por cada una de las bondades de Dios hacia mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mis hijos. Y adorar a Dios en compañía de otros es algo que Dios espera. Yo quiero ser esa persona que el Señor dijo, ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero ser ese tipo de adoradora. Yo asisto a la iglesia por algo que muy pocos a lo mejor pueden tener entre sus notas o tomar en cuenta. Al asistir a la casa de Dios, yo estoy animando a mi pastor. Mi presencia lo alienta. Además, damos ejemplo a nuestra familia sobre la importancia de ir a la casa de Dios para adorar, para alabar y recibir la palabra de Dios. Y por último, yo asisto a la iglesia porque amo a mi iglesia. Allí está mi familia en la fe. Me encanta servir en el lugar donde Dios a mí me plantó. ¿Por qué va usted a la casa de Dios? Yo ya le di algunos de mis consejos o algunas de las cosas por las cuales nosotros debemos de asistir a la casa de Dios. Pero volvamos a la lectura. Todo lo que hablamos es un breve repaso del capítulo 8. Y dice que cuando ellos oyeron con el corazón y con la palabra y le entendieron, entonces ellos levantaron las manos, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, se humillaron y adoraron a Jehová. Entonces sus vidas fueron tocadas, lloraron convencidos por sus pecados, comprendieron por qué fueron llevados cautivos y pidieron perdón. Y el gozo del Señor se apoderó del pueblo. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es un versículo muy conocido, pero el contexto viene de escuchar la palabra con atención, entenderla, adorar y comprometerse a vivir de acuerdo con su palabra. Así que la próxima vez que digamos el gozo del Señor es mi fortaleza, es porque la palabra de Dios tocó tu corazón y tienes la firme decisión de hacer cumplir la voluntad de Dios. Ahora si nos vamos al capítulo 9, versículo 1 al 3, dice que después de celebrar la fiesta de los tabernáculos, el pueblo se reúne para ayunar, para confesar, arrepentirse de sus pecados y los pecados de sus padres. No solamente confesaron con palabras, sino también con acciones, sino que dice la Biblia que cortaron con toda costumbre paganas, con relaciones, idolatría y todo lo que a Dios no le agradaba. Y se volvieron al estudio de la palabra de Dios. Yo digo que un estudio a conciencia, no al azar, a ver qué Dios me dice y abres la Biblia donde caiga el dedo, no. Ellos leyeron la palabra durante 3 horas y las siguientes 3 horas era oración y confesión de pecados y luego adoración. A esto yo le llamo un congreso de avivamiento por medio de la oración y la palabra. Dice el versículo 5 y 6, que se levantaron y alabaron al Señor diciendo, Señor, solamente tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, tú vivificas todas las cosas y los ejércitos del cielo te adoran.
En esta oración que el pueblo hizo, reconocen el poder de Dios en la creación, afirmando que solamente Dios es Dios. Agradecen a Dios por haber escogido a Abraham y formar la nación de Israel, y dieron gracias por su pacto y que Dios siempre cumple su palabra porque Dios es justo. El avivamiento comienza con nosotros cuando buscamos la presencia de Dios con un corazón quebrantado y arrepentido y con el anhelo de obedecer a la voluntad de nuestro Dios. Avivamiento comienza cuando regresamos a la verdad de su palabra para luego obedecerla. Esto fue lo que pasó en el tiempo de Nehemías, un grande avivamiento a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia de Dios te acompañe. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.